que nos marca, en la vida en sociedad, nos marca, por ejemplo, las grandes, las grandes figuras para pensar qué constituyen una sociedad, qué cosas están, como por ejemplo la sexualidad, la vejez, el trabajo, la justicia. Esto son instituciones universales, plantea este autor, que es Leonardo Sbarstein, son instituciones universales que en cada sociedad se van a particularizar de acuerdo a su historia, al momento histórico, inclusive la historia y el momento histórico, y también de acuerdo a la cultura en sí misma de esa sociedad. Por ejemplo, cuando yo digo que la sexualidad, la vejez, el trabajo, la justicia, el tiempo libre, son instituciones, estoy diciendo que, por ejemplo, en nuestra sociedad y en otras sociedades, pero en nuestra sociedad por sobre todo, si hablamos de nuestra sociedad, hay una conceptualización compartida. Nosotros no tenemos dudas de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. No tenemos duda de qué hablamos cuando hablamos de vejez. Tampoco cuando hablamos de trabajo. Lo que tenemos es particularizar en determinados espacios, ámbitos o grupos de personas esta conceptualización. Pero estas, eh, estos cuerpos normativos, es decir, las normas que rigen la sexualidad, las normas que rigen la vejez, los criterios que rigen la sexualidad, la vejez, el trabajo, la justicia, es decir, ¿qué me represento yo como integrante de esta sociedad cuando me hablan de vejez? ¿Qué se representan ustedes cuando les hablan de vejez? ¿Qué nos representamos todos cuando nos hablan de justicia? ¿Cuál es la representación que tenemos en nuestra cultura desde el principio, desde nuestro proceso de socialización, ese del que yo les hablaba en la clase pasada, de socialización primaria y socialización secundaria? Bien, esos procesos de socialización son los que nos van marcando justamente de qué hablamos cuando hablamos de familia, de qué hablamos cuando hablamos de vejez, de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. Y no solo eso, sino que además entendemos cómo se manejan estas instituciones, cuáles son los roles que integran estas instituciones. Entonces, porque no es, pero particularizado en nuestra sociedad y en nuestro momento histórico. Hace 70 años atrás, a los 70 años justamente hablábamos de vejez. Hoy compartimos un criterio de que una persona mayor tiene 70 años, pero no es un viejo por ahí. Dice, no, pues está bien, mira, pero no hablemos tanto de vejez porque, digo, esto, ¿no? La sexualidad. ¿Por qué la sexualidad se puso tan en debate en un momento determinado? Justamente porque las problemáticas que se planteaba nuestra sociedad estaban alrededor de los criterios de sexualidad que estuvieran compartidos o no, y no las cuestiones de género. Es decir, que son las importantes, las cuestiones de género. Los géneros son dos. Ahora, la sexualidad no son dos. Resulta que el debate sobre la sexualidad trajo consigo una reinstitucionalización, es decir, que se plasmara en nuestra sociedad una conceptualización nueva, nutrida, diferente o un reconocimiento de distintas sexualidades que están más allá de lo binario del género. ¿Me explico? Esa institución
una institución. Cuando yo hablo de instituciones, hablo justamente de ese nivel de la realidad social que va a definir todo lo que está establecido. ¿Cómo está establecido todo? Ya sabemos que una persona a los 80 años es viejo y no se discute, es viejo. ¿Está? Se sabe que el tiempo libre es aquello que no está relacionado ni con el trabajo ni con lo que es con las obligaciones, ¿sí? ¿Qué es la justicia? Tampoco tenemos dudas en general. Tenemos particularizaciones respecto de ella, pero en términos generales no, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de instituciones, las instituciones de nuestra sociedad, estamos hablando que, por ejemplo, el cuerpo normativo que nos rige establece la ley, ¿no? O sea, se constituye en una ley, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, ¿sí? Lo que podemos hacer es, no podemos dejar de estar presente en los grupos y en las organizaciones. ¿Por qué? Porque alrededor de estas, no es alrededor de estas instituciones, o no pensemos en el alrededor, plantémonos en a partir de estas instituciones o bajo los criterios de las instituciones se constituyen las organizaciones. ¿Me explico hasta acá? ¿Me voy explicando? Sí. Sí. Sí, bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esto, ahí está. Por ejemplo, les doy un ejemplo, el ejemplo que da el texto. Cuando hablamos de la institución salud, decimos que la institución se llama salud, es la salud. La institución es salud, está en nuestra sociedad. No todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de salud. Y además, queda claro, queda sabido que cuando hablamos de salud, hablamos de quienes curan, de quienes necesitan ser curados y demás. Pero si esa institución salud la ubicamos, por ejemplo, dentro de, de un hospital, tenemos claro que la relación es quién es el médico y quién es el paciente, digamos. ¿Cuál es el rol del médico y cuál es el rol de un paciente en una institución, en una organización de salud? ¿Sí? Y además se prescriben modos que están instituidos en el desempeño de ellos, ¿no? Se pone en la cabeza cuando decimos, me siento mal, me duele tal cosa. Bueno, anda al médico, ¿no? Es esto. No hay duda de eso, se plantea, se establece. La institución salud tiene en la concepción social roles que están preestablecidos. Todos coincidimos en que si estamos enfermos tenemos que ir al médico. Todos coincidimos en que qué hace el médico y que cuando uno va al médico con un problema de salud, es el paciente. Tiene que ir a que lo curen, ¿no? ¿A través de qué? De un tratamiento, ¿sí? Entonces, en esa interacción social hay un rol activo y hay un rol pasivo. El rol activo es el del médico, el pasivo es el del paciente. ¿Está? Bien. En otro tipo de organización los roles pueden ser distintos, ¿sí? Pero las instituciones son las que marcan cuáles son dentro de determinadas de esas mismas instituciones, cuáles son los roles de los participantes, de aquellos que actúan dentro de esas
instituciones y definen la constitución de organizaciones alrededor de esto. Por ejemplo, cuando busquemos una organización, pensemos en la UNOVA. La institución, nosotros decimos la institución UNOVA, no es la institución UNOVA, es la organización UNOVA. ¿Qué es la organización UNOVA? Un conjunto de personas que pone en marcha el desempeño y las acciones relacionadas con la institución educación. ¿Por qué? Se la institución de educación se imparte en todas aquellas organizaciones donde hay docentes y estudiantes para arrancar, digamos, ¿no? Entonces, de esto se trata, que la institución es este conjunto de valores y de creencias que comparte una sociedad, ¿sí? Y que van a definir los roles que se desempeñan hacia adentro de las organizaciones que integran esa sociedad. Esto que les estoy contando tiene además un componente de constitución histórico. ¿Mm? ¿Por qué les digo esto? Porque la institución salud, por ejemplo, tiene mucho tiempo de establecido como institución en que cuando hablamos de salud, hablamos de médicos, no hablamos de enfermeras y enfermeros. ¿Se entiende? Entonces, acá se trata de lo que está instituido. ¿De qué hablo yo cuando hablo de lo instituido? Hablo de cómo en nuestra sociedad se ha construido una asociación directa, ¿sí? De las funciones o de las acciones que puede poner en marcha determinada profesión o determinada otra profesión y cuáles son los roles que desempeñan las mismas en distintas organizaciones. Entonces, donde hay que trabajar, a donde hay que poner acento es justamente en aquello que está instituido. ¿Mm? Está instituido que la salud es cosa de médicos, es cosa de la medicina. ¿Mm? Y en realidad, la salud tiene un espectro amplísimo que no solo abarca la medicina, la enfermería, la kinesiología, la psicología, todas las subespecialidades o las que se llaman disciplinas de o subdisciplinas, ¿no? Entonces, encima, lo que hay que tener en cuenta que en una organización, cuando yo tengo presente siempre una institución por encima de las demás, en un hospital, en la institución salud, en una escuela o universidad, es la institución educación, en un banco es la institución economía. Ahora bien, en cada organización hay distintas instituciones presentes. Por ejemplo, en la institución educación, la organización UNOVA es una organización donde la institución más importante que la atraviesa es la educación. Pero, a su vez, en esa organización hay presentes otras instituciones en otro nivel, si quieren llamarlo, como son, por ejemplo, la sexualidad, porque la sexualidad está presente, no es una universidad de mujeres o de varones o de determinada, de LGTB, no, la sexualidad está presente, toda la sexualidad posible. El género, género femenino, género masculino, también.
La institución economía también está, porque la universidad necesita recursos, tiene que pagar docentes, tiene que pagar docentes, mantener edificios y demás. También ahí está la institución economía. Entonces, para más o menos terminar de cerrar la idea, tengan en cuenta esto. Lo instituido es lo que está establecido, ¿sí? Ese conjunto de normas y valores que dominan en una organización cualquiera y los roles que constituyen el sostén de todo orden social. Estoy hablando de orden social, estoy hablando de sostén de orden social. Quiere decir que lo instituido es muy fuerte, es muy difícil de modificar. No estoy diciendo que no se puede, estoy diciendo que hay que pensar cuando algo está instituido en una sociedad, es decir, que está establecido, que está dado de una manera y que constituye cultura, que constituye creencias, que constituye valores dentro de una universidad, de una sociedad, perdón. Hoy tengo la palabra universidad pegada en algún lugar. Cuando algo está instituido, establece cultura, establece sentido común, establece el conocimiento de las personas. Y entonces lo que tiene que emerger de esa sociedad, ¿sí? Es lo que llamamos un cambio social, ¿no? Entonces, pero para que se produzca un cambio social, debe existir ante lo instituido, por ejemplo, una fuerza instituyente. ¿Qué es una fuerza instituyente? ¿Sí? Es una acción social, por ejemplo, un nivel de acción social que tiene un fin determinado, porque parte esa acción, arranca parte de una negación de lo instituido. ¿Qué es la negación de lo instituido? Es decir, no estoy de acuerdo con eso. Eso no es así. Eso no me parece que sea así. ¿A ustedes les parece que la enfermería es privativo de las mujeres? ¿Alguien contestó? No, profe. No, que no es privativa, no tiene que ser privativa de las mujeres. No, pero con el coso no te puedo contar, no te escuché tampoco. Perfecto, claro que no, ¿está? Entonces, ahí tenés algo que decir, bueno, ¿ves la vehemencia con que se te escucha? Es decir, bueno, ahí hay una negación de algo que estaba instituido. ¿Cuánto tiempo estuvo instituido en nuestra sociedad que la enfermería era cosa de mujeres? Eso es instituir, establecer, instalar en una sociedad. Se instala una cultura determinada. ¿Están de acuerdo con aquello instituido de que la enfermería es una tarea asistente de la medicina? No. Tampoco. Entonces, tenemos que analizar nosotros cuáles son las cosas que están instituidas en una sociedad como común, como realidad, como verdad social, y con eso hay que romper y trabajar para que eso se diluya y que eso produzca lo que damos en llamar ese cambio social. Ese cambio social justamente va a resultar de impactar, de que se produzcan acciones que impacten sobre aquello que está instituido, ¿sí? Y generen un nuevo instituyente, es decir, que generen una nueva realidad. La manera en que lo instituido respecto de
la representación social errónea de la enfermería y la desprofesionalización de la enfermería requiere de la fuerza del conocimiento y del ejercicio profesional de nuevos enfermeros y enfermeras para que esto vaya cambiando y las organizaciones, en primer lugar, observen, puedan entender que un licenciado, una licenciada en enfermería, chau, Marita está despidiendo, que un licenciado, una licenciada en enfermería es mucho más que alguien que va a asistir una actividad concreta de la medicina, que tiene una diversidad, que yo después les voy a hacer llegar otro enlace para que vean un PowerPoint y digan si falta algo, si está completo, falta algo, pero que tiene una diversidad de actividad, ¿sí? Que van desde de la gestión, desde, bueno, ustedes conocen desde todas desde las actividades, ¿no? Desde la investigación, la gestión, la docencia, la actividad comunitaria, la actividad ejecutiva, una cantidad importante de actividades para llevar adelante, ¿sí? Pero ¿desde qué lugar? Desde la profesión, ¿sí? Desde una profesión de grado, claramente, ¿está? Entonces, las instituciones, como yo les explico, piénsenlas, por favor, como acciones. No es que yo voy, toco, no puedo agarrar una institución. Las instituciones ¿está? Las instituciones se instalan, se instituyen de tal manera, es decir, se meten de tal manera en la sociedad que inclusive que conocemos, que damos por real, que damos que conocemos y que vemos y que nos permite reconocer qué sucede o cuáles son los roles o qué es lo que está establecido, donde en ese lugar donde se pone en marcha una de esas instituciones, eje, y después a partir de, debido a la cantidad de personas que le integren o no, distintas acciones. Cuando yo hablo de institución, por ejemplo, hay toda una simbología a veces que me dice que es una institución. Cuando yo voy por la calle caminando, que veo construcciones, digamos, una calle con distintos edificios, ¿qué edificio me diría a mí que estoy pasando por una escuela? ¿Qué símbolo, qué imagen me comunicaría que yo estoy pasando por una escuela? ¿El mástil de la bandera? La imagen de la bandera, por ejemplo. La señal El de escudo, tránsito. ¿eh? La señal de tránsito. También la señal de tránsito, porque son las señales de tránsito, justamente, son íconos, ¿eh? Son íconos que comunican, hay códigos, porque la sociedad ha construido y va construyendo sus códigos. La sociedad construye sus códigos de comunicación y de comprensión de la realidad que la rodea, a partir de ello. Y entonces, fíjense una cosa, en el ejercicio profesional, a nadie, en general, a muchas personas al menos, no se les ocurre, ¿vieron cuando ustedes, la mayoría de ustedes puede haber ya hecho prácticas hospitalarias? Fíjense cómo
nadie llama al médico para que le arregle la cama, para que lo descanse algo. ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno, hay cuestiones, conductas que están instituidas de esa manera. Por ejemplo, si yo voy por la calle también y ya pasé por una escuela, ¿cómo me doy cuenta que paso por un espacio de tiempo donde se pasa el tiempo libre, donde las personas pasan tiempo libre, o donde hay diversión o disfrute de tiempo libre? Por ejemplo, ¿qué podría Los ser? juegos, los Los colores, juegos, colores, los colores que tiene los- una plaza, una plaza, Música. por ejemplo, una plaza. ¿Qué más? Música. ¿Mm? Es decir, se dan cuenta que a eso hablo cuando hablo de instituciones. La institución es tiempo libre. Ahora, hay organizaciones que se dedican justamente a la puesta en marcha de tiempo libre, digamos, a la generación de actividades alrededor del tiempo libre. Entonces, música, una confitería, mesas en una vereda y sillas de una confitería, veo una plaza, veo juegos, digo, a esto. La institución es la que establece, determina los roles que se juegan adentro de las organizaciones. Yo, viendo, me doy cuenta que estoy frente a una institución de salud. Por ejemplo, Porque podemos ver mucha gente entrando y saliendo. no estoy escuchando, espera a ver, ¿cómo? Porque podemos ver mucha gente entrando y saliendo del lugar, digamos. Por ahí el edificio. El que edificio, normalmente también siempre. pues si ves una ambulancia, si ves, ¿no? la vestimenta del personal, la vestimenta del La personal. vestimenta del personal, la vestimenta, justamente. Fíjate vos, ¿qué ropa usan unos y qué ropa usan los otros? Ahí en la organización lo que hace es, las organizaciones están atravesadas por las instituciones fuerza, por las instituciones que tienen más, que definen los roles que se cumplen en ellas. Y las organizaciones, digamos, para que nos quede clara la distinción, son establecimientos. Los establecimientos son las organizaciones, como las escuelas, las fábricas, los hospitales. ¿Sí? Ahí en las organizaciones se materializan prescriptas que están establecidas en una institución. Entonces, en un hospital se prescribe, se nota, se ven, cómo están prescriptas los elementos de una institución de salud. La institución de trabajo la definen los salarios, los horarios, la tiempo libre, digamos. Cada institución, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que ¿qué estoy haciendo así? Yo me fijo en una organización, ¿cuáles son los atravesamientos institucionales por excelencia? La institución sexualidad es una institución que atraviesa varias organizaciones, ¿sí? Muchas, porque todavía hay confiterías, casas de comida, instituciones educativas, de salud, que tienen baños diferenciados por género, ¿verdad? Donde ahí aparece un atravesamiento, a ver si me puedo, aparece un atravesamiento de la institución sexualidad, no de género. Los sanitarios están organizados por género, ¿sí? Pero
¿Por qué digo que es la institución sexualidad? Díganme por qué hay un baño para discapacitados único. Ahí no hay un baño para mujeres y para discapacitadas y para varones discapacitados. En general ponen un baño con una figura femenina en la puerta. Chao. Se están yendo todos mis compañeros de oficina, gente, entonces me saludan como diciendo, bueno. En realidad es esto. Hay una marcada tendencia a definir género, ¿no? Una imagen que tiene una forma femenina, una imagen con una forma masculina, ¿sí? Pero también hay una imagen que marca claramente un dibujo de una silla de ruedas, digamos, que marca el sanitario para alguna persona discapacitada. Pero aparentemente las personas discapacitadas no necesitan un baño de mujer o un baño de varón, sino que directamente hay un solo baño. ¿Notaron eso? Está cuando en realidad debiera haber también un baño para discapacitados y un baño para discapacitadas. Si la cuestión si la pensamos en términos de género, bueno, ponemos el género, cubrimos las necesidades de ambos géneros, ¿me explico? Sin embargo, son cuestiones que están instituidas de esa manera. Hoy todavía existen varias organizaciones que tienen ese tipo de problemáticas. Entonces, tengamos en cuenta que las instituciones son un conjunto de normas, de cuerpos normativos. Normativos quiere decir de cuerpos que van rigiendo, que se van estableciendo, que van definiendo las representaciones sociales. Esas son las instituciones, que se representa la sociedad respecto de eso, ¿no? Y las organizaciones, en un segundo nivel dentro de las instituciones, son unidades compuestas, ¿sí? En las que sí tiene partes componentes que tenemos que determinar y que tenemos que ver, hacia dentro de las cuales suceden los eventos de relaciones interpersonales, es decir, interacciones sociales, que determinan justamente situaciones que pueden ser positivas, negativas, indiferentes o relativas, ¿no? Entonces, las interacciones que se producen entre los sujetos que integran una organización, ¿sí? Están dentro de las partes que componen una organización, ¿no? Entonces, es pertinente de las organizaciones ver cómo se estructuran esas interacciones, ¿sí? Y no sobre cuestiones individuales de los miembros. En una organización, yo no analizo los miembros, analizo las relaciones, las interacciones de esa sociedad, ¿sí? Bien, respecto de esta cuestión, hay una relación de institución y organización que ya se las expliqué, que tiene que ver con que una institución o varias instituciones atraviesan una organización, pero tiene varios ver cuál es el atravesamiento institucional más fuerte. Yo voy a decir una barbaridad en este momento, a renglón siguiente, para que quede claro, solo para que quede claro. Por ejemplo, hablando de institución salud, ya que estamos en casa, cuando hablamos de institución salud, y yo soy profesional de la salud, por eso lo puedo plantear, a veces pensamos y decimos, he ahí una organización prestadora de servicios de salud.
prestadora de los servicios de una institución, de la institución salud. O sea que dentro de esa organización están materializadas las acciones y las interacciones sociales que todos conocemos, que todos sabemos en mayor o menor medida, funcionan y tienen que ver con ir a atendernos con un médico o ir a atendernos en un gabinete de enfermería o estar o acompañar a familiares internacionales, lo que sea necesario. ¿De qué lado? Desde la prestación de las funciones que presta la institución salud. Ahora, si nosotros, supongamos, hemos tenido un problema o tenemos un prejuicio o no, o tenemos una opinión sobre esa organización, y decimos, no, la organización lo único que le interesa es la plata. Su atravesamiento más fuerte es lo económico. Aparece un atravesamiento, es decir, aparece que esa organización está más materializa en las acciones que se llevan adelante en ella, se materializan acciones más relacionadas con la economía que con la salud. ¿Me expliqué? Sí, profe. Entonces lo que yo tengo que hacer es cuando veo una organización determinada, atravesamientos institucionales más fuertes. Los atravesamientos institucionales, cuando son atravesamientos que impactan en los integrantes de la organización y las acciones que se llevan adelante en función de esa institución que lo atraviesa, se horizontalizan, es decir, pasivamente sus integrantes cumplen lo que plantea esa organización, estamos hablando de un atravesamiento vertical. Ahora, cuando se horizontaliza, es decir, cuando una institución atraviesa una organización, pero hay una intención de cambiar algo, un agente modificador de una realidad que no se acepta, aparece lo que llamamos un agente de cambio, o sea, un instituyente, un nuevo instituyente. Si ese instituyente después termina siendo un grupo de personas que quieren instituir ese cambio, instituye un cambio dentro de esa organización, se habrá de instituir una nueva situación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de entender por qué la representación social de la enfermería, por qué estos prejuicios que la sociedad ha instituido como sentido común, ¿sí? Bueno, es histórico, tiene una historia, tiene que ver con la relación que se hacía de la mujer en la guerra y en la batalla para asistir, para acompañar y ayudar. Y de allá y entonces viene esta cuestión que de a poco se va morigerando y se va solucionando, y se trata justamente de instituir un concepto necesario, un indispensable concepto de profesionalización de la enfermería como ejercicio profesional, ¿no? Como ejercicio que, a ver, esperen, ahí estamos de vuelta. Esperen un cachito. Okay, ahí está, bien. Esto es, en términos generales, el tratar de entender por qué aquello que está instituido como sentido común, como representación social respecto
punto de vista sociológico respecto de la enfermería, tiene una historia, tiene un funcionamiento de elementos que están instituidos alrededor de la salud y alrededor del ejercicio profesional, del ejercicio de la enfermería, del ejercicio del cuidado enfermero, digamos. Entonces, no hay modelo del cuidado que no tome esto, pero evidentemente hay instituciones que han sido más fuertes y se instituyó dentro de las organizaciones de salud a lo largo de mucho tiempo una desestimación de la profesión y del profesionalismo, que ha devenido corporativo, del profesionalismo de la enfermería. Por lo tanto, el trabajo siempre es profesionalizarse y crecer y desarrollarse y entender que el campo de ejercicio profesional de la enfermería, eso ustedes ya lo saben, pero bueno, sociológicamente esto funciona de esta manera y que tiene que ver con qué cosa, con la educación. La ética, el ethos, el ser enfermero, no está instituido en la sociedad horizontalmente, todavía no se ha horizontalizado. Por esa razón, yo me pregunto. No, profe, no te estamos No. viendo. ¿No vieron? Se apagó la cámara. Ah, sí, sí. Estoy tratando de ver por qué se apagó la cámara, pero bueno, no termino de entender. A ver, esperen un cachito. Les hago una consulta, yo tenía un problema con el audio, ¿ahí se me escucha? Sí, te escuchamos, Cari. Bueno, muchas gracias. Sí, Cari. Gracias.
Maestra, una consulta. ¿El presente cómo se colocaba? Ay, no se escucha nada. Ingresás en el chat que está a la derecha abajo, en el cuadradito, y le pones nombre, apellido, Dale, perfecto, gracias.